Amén. Bueno, punto C. ¿Cómo damos razón de nuestra esperanza? Estamos dentro del punto 9, dentro de la conclusión, y veníamos viendo el estar preparados para presentar la verdad de Dios según la necesidad del individuo, que comprueben por sí mismos la veracidad del Evangelio. ¿Se acuerdan que habíamos meditado sobre Natanael? Vamos a continuar hoy con el punto C, que algo habíamos empezado hablando la semana pasada, sobre 1 de Pedro 3:16 y la importancia, el peso que tiene el testimonio personal. ¿Tienen 1 de Pedro 3:16? ¿Se acuerdan lo que dice? Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Teniendo buena conciencia, teniendo un buen testimonio. Lo más importante es que nuestro estilo de vida marque esa diferencia, que le tape la boca a la gente que quiera difamar a un hijo de Dios. Terminan siendo avergonzados cuando ven nuestra buena conducta en Cristo, ¿no? La importancia de un testimonio coherente con lo que decimos creer. Eso tiene más valor que miles de argumentos de la filosofía, de la ciencia y de cualquier argumento que podamos ensayar. El testimonio de la obra de Dios en nuestra vida es lo que va a tapar muchas bocas, más que los argumentos científicos. Por eso, por un lado. Y lo que quedaba pendiente era el punto 2. Vamos a continuar ahí. ¿Qué dice el título del punto 2? Ni fideísmo ni intelectualismo. ¿Se acuerdan lo que era el fideísmo? Que justamente habíamos caído en el chiste fácil de que no tenía nada que ver con las pastas. Sí, eso normalmente nos acordamos del chiste fácil, pero más bien tenía que ver con ¿qué? ¿Qué es la fe? El fideísmo es el argumento fácil para resolver y salir de cualquier problema en donde nos acorralan. No, es cuestión de fe. Tenés que tener fe. No tenés que andar buscando mucha explicación. Tenés que aceptar las cosas por fe. Entonces, con ese argumento, con esa contestación, no damos respuestas más profundas, no desarrollo ninguna explicación. Habíamos dicho que la apologética también tiene que ver con saber explicar lo que creemos. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Cómo doy razón de mi fe? ¿Cómo la explico? Bueno, no, es por fe. Caemos en la respuesta de que es por fe. Y si no lo aceptás por fe, hasta te vas al infierno. Y a veces la gente queda descolocada porque yo quiero que me expliques tu fe. ¿Por qué no me la explicás? Porque caemos en el facilismo, en la pereza de no prepararnos, como dice Pedro, para dar argumentos de la razón que hay, de la esperanza que hay en nosotros. Pero no nos preocupamos por dar razón de la fe que tenemos. Ese es el texto lema de esta serie, ¿no? Tenemos que estar siempre preparados para dar razón. Bueno, el fideísmo no acepta esto. Si pudiera arrancar ese texto de Pedro, lo arrancaría. Nunca lo predicaría, nunca lo enseñaría. ¿Por qué no? Porque es por fe. Sí, la fe es fundamental. Pero la fe cristiana es una fe que se puede explicar, que se puede razonar, se puede desarrollar, explicar, argumentar, porque es coherente. La fe del cristianismo es una fe fundamentada en argumentos coherentes en base
a un texto sagrado que es coherente. Entonces podemos explicar nuestra fe, podemos contar la historia de nuestra fe y podemos también hablar de la esperanza que tenemos, aunque no podamos demostrar con pruebas científicas, pero sí tenemos el sustento de nuestra fe en la palabra de Dios. Porque hasta ahora todo lo que está en la palabra de Dios se cumplió. La misma palabra es la prueba irrefutable de que tenemos una fe coherente. Ahora, ¿cuál es el otro extremo del fideísmo? Porque decimos ni fideísmo, ese es el otro extremo. ¿Qué es el intelectualismo? Es pasar todo por el filtro del intelecto. Todo tiene que tener una explicación. Si no lo puedo explicar, tengo que dudar de su veracidad. Entonces, para todo tengo que tener argumentos, pruebas, razones. Tengo que demostrarlo. A veces la fe pasa por el método científico, ¿no? Para demostrar mi fe tengo que conseguir todo lo que pueda, lo que sea, para demostrar que es cierto, porque hay argumentos visibles, tangibles, lógicos, que lo sostienen, lo que lo demuestran. Ese es el otro extremo, en donde a veces caemos. Ahora, ¿qué pasa si mi fe se sostiene por el intelectualismo? ¿Es fe? Es intelectualismo. Porque entonces, ¿para qué necesito la fe? Bueno, es acá donde tenemos que aprender a discernir y a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. La fe está en contra de la razón. La fe está en contra de la sabiduría. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, capítulo 2. El punto 2 dice, ni fideísmo ni intelectualismo. No debemos reducir la fe a una simple creencia supersticiosa, ni esperar dominar todos los argumentos filosóficos y científicos para recién compartir nuestra esperanza. ¿Se entiende esto último? Ni esperar a dominar todos los argumentos filosóficos y científicos para recién compartir nuestra esperanza. Porque entonces, ¿cuándo vamos a hablar de la vida eterna? ¿Existe la vida eterna? Hay dos amenes por ahí. ¿La vida eterna existe o es una ilusión? ¿O es un deseo? ¿Quién volvió de la vida eterna para contar que hay una vida eterna? Dirían algunos. Pero ¿por qué creemos? ¿Por qué tenemos esta esperanza de la vida eterna? Porque Jesucristo lo resucitó. Porque hemos creído a Jesús. En la palabra, El tema de la eternidad es un tema profundo, que hasta la gente que no cree en la Biblia, fíjense lo que le voy a decir, hay gente que no cree en la Biblia, pero que sabe, que cree porque hay algo que en su interior le da testimonio, sostiene de que hay algo que está más allá de esta vida. Pero en nuestro caso en la Biblia tenemos un versículo que dice que Dios ha puesto ¿qué en el corazón del hombre? Eternidad. Dios puso eternidad en el corazón del hombre cuando creó al hombre. Hay algo en el ser humano que nos lleva a buscar eso trascendente o a creer que hay algo que trasciende nuestra existencia. Ahora, ¿qué venía esto? No sé. Al punto de que, aunque no usemos la Biblia como base argumental,
en la misma naturaleza humana hay algo que confirma de que el ser humano es trascendente, es eterno, y que confirma lo que dice la Biblia, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Pero volviendo a 1 Corintios. ¿En qué estaba preocupado Pablo? 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el 1 al 5. Primero. ¿Quién lee fuerte y claro? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué no fue Pablo así? ¿Quiere decir esto que se anulan los argumentos y la sabiduría? ¿Que hay que descartarlo? En este caso Pablo dice, yo a ustedes no quise ir de esta manera. Eso es lo que está diciendo. No quise ir utilizando argumentos, sabiduría humana. No fui para lucir mis conocimientos de filosofía o de teología, la excelencia de palabras, para demostrar qué gracia tengo al hablar. No fui con esa intención, dice Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién. ¿Y qué más? Ya Pablo nos está dando a nosotros lo fundamental a la hora de abrir nuestra boca para dar razón de nuestra fe. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Podía Pablo lucir sus conocimientos? ¿Tenía conocimiento Pablo? Tenía un conocimiento, una cultura general muy amplia, en donde podía impresionar con su conocimiento. Podía dejar a la gente con la boca abierta. Uy, ¿cómo sabe de tantas cosas? ¿Se acuerdan cuando estuvo en Atenas? Él conocía de filosofía, conocía la historia, todos los dioses que tenían. Impresionaba, captó la atención de los intelectuales. Pero en este caso, a los corintios, él se propuso algo. Es como que era una estrategia totalmente distinta a la de Atenas. ¿Se dan cuenta? Sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué quiere decir esto? A Jesucristo. ¿Nosotros podemos hablar de Jesucristo? ¿Presentar a Jesucristo? ¿Contar la historia de Jesús? ¿Y explicar para qué vino Jesús a este mundo? Es importante, ¿no?, conocer la vida de Jesús en sus pasos. Curso, serie, anótense para el año que viene porque ya este año no. Jesucristo, el mensaje central, la buena noticia que tenemos para dar, lo principal, lo fundamental, es, por un lado, Jesucristo. Tenemos que prepararnos para saber contar la historia de Jesús. Y a acá se complica, porque no es solo contar la biografía de un hombre. ¿La biografía qué es? ¿Qué es una biografía? Es la historia de la vida, por eso biografía, es la historia de la vida de una persona, desde que nació hasta que murió. Esa es la biografía. No me propuse saber entre vosotros sino a Jesucristo, pero aparte, el propósito para el cual Él vivió. ¿Para qué vino a vivir? Por eso dice, y a este
crucificado. En alguna parte dice, para algunos ciertamente es un tropiezo, para otros, locura. Entonces en la crucifixión uno también habla nuestra esperanza de la vida eterna. Bueno, por eso. Y aparte agrega, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es como que iba Pablo, como no dependiendo de él mismo para nada, ¿no? Quizás hasta con inseguridad en sí mismo, no estaba muy firme, así como para encarar lo mismo como encaró con los atenienses. Sin embargo, para él lo más importante era presentar a Cristo y hablar de la cruz. El propósito de la cruz, ¿lo sabemos explicar? ¿Lo sabemos contar? Está relacionado con el título de la serie. Es dar razón de nuestra esperanza. Nuestra esperanza, sí o sí, pasa por la cruz. Por la cruz y por la victoria de la cruz. Porque la historia de la cruz no termina en la crucifixión, nosotros ya lo sabemos, ¿no? Es la historia de la cruz, el proceso de pasar por la cruz, pero la victoria sobre la cruz, sobre la muerte. Eso se propuso Pablo saber. No me interesa otra cosa más que entiendan esto. Es como si estaba diciendo, si ustedes entienden esto es lo más importante. Conocer a Jesucristo y la obra que él hizo en la cruz. Lo que significa la cruz para el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué estamos estudiando apologética? ¿O para qué preocuparnos en dominar argumentos y conceptos, historias o información? Bueno, parece que uno está predicando en contra de uno mismo, o en contra de prepararnos en esto. Pero, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo? Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Dependía Pablo de su sabiduría, de su capacidad? ¿Dependía Pablo de sus argumentos persuasivos? ¿Tenía Pablo la capacidad de persuadir con argumentos? Sí. Nosotros podemos tener también capacidad para explicar, argumentar con la intención de que el otro crea. Y lo tenemos que hacer, nos tenemos que preocupar por eso. Dar la mayor cantidad de argumentos y de información basados en la palabra que nos ayuden a proclamar el Evangelio de salvación. Pero la confianza de Pablo o nuestra confianza, ¿está basada en la persuasión de la sabiduría humana? ¿O de la dialéctica humana? ¿O de la gracia para hablar? Pablo era consciente de que lo que él predicaba, lo que él enseñaba, lo que él anunciaba, no dependía del éxito de sus argumentos persuasivos. ¿Se entiende el punto? Sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, que Pablo era consciente que todo lo que él estaba compartiendo con la gente tenía que ser respaldado por algo más poderoso que el argumento racional. Y acá es donde nosotros también tenemos que aprender a depender de lo sobrenatural, de lo que es la guía del Espíritu Santo, de lo que son las cosas que opera el Espíritu Santo cuando uno habla o comparte algo, que a veces ni nosotros somos conscientes de lo que está pasando cuando abrimos la boca para hablar.
o para compartir una palabra. Porque en nuestra capacidad natural, quizás no somos conscientes de lo que espiritualmente está sucediendo en la mente de la persona que está escuchando mi argumento o la palabra que yo le estoy compartiendo. Porque es el Espíritu Santo que opera con poder. Esto es muy profundo. Y no pretendamos entenderlo o explicarlo, pero sí esto es importante. Entender que cuando nosotros damos razón o tratamos de explicar y contar nuestra fe, hay algo sobrenatural que está operando por sobre nosotros y a lo que nosotros no tenemos que limitar. Que sea Él el que haga porque la Biblia también nos enseña que quién es el que convence de pecado. La convicción para generar la comprensión de que somos pecadores la provoca el Espíritu Santo. Hace sentir a la persona como alguna vez nosotros sentimos que necesitábamos un Salvador. Y eso es sobrenatural. ¿Ayuda el argumento? Ayuda. ¿Ayuda la información que yo le estoy dando a la persona acerca de Cristo? Y claro, porque Pablo se propuso exponer a Cristo. Para exponer a Cristo yo tengo que conocer de Cristo, si no, ¿qué voy a decir? ¿Tenemos que prepararnos o no para dar argumento? Tenemos que prepararnos. Por eso, cuando decimos ni fideísmo ni intelectualismo, tenemos que aprender a discernir esto. Necesito informarme, conocer. El conocimiento no solo intelectual, el conocimiento vivencial de lo que es Jesucristo en mi vida, para que yo cuando hable lo pueda transmitir con convicción y con el respaldo del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de Cristo, del Cristo que está en nosotros, la gente se da cuenta si estamos siendo auténticos o estamos vendiendo fruta. Se dan cuenta. Y se dan cuenta y hay algo que hace que presten atención a lo que le estamos diciendo. ¿Se acuerdan los judíos ahí en Hechos? Los religiosos no podían dejar de reconocer que habían estado con Jesús. Si yo me encuentro con alguien y le digo, vos sabés que yo me encontré con Jesús, yo conozco al Señor. Cállate, vos que vas a conocer, si yo te conozco a vos. Ahora, ¿cómo hago para convencer a ese que me conoce de antes de que yo conocí a Jesús? Lo que hablábamos al principio, el poder del testimonio personal. Ahora, Pablo sigue diciendo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿en dónde? En el poder de Dios. Y lo que sigue a continuación es crítico. Crítico, no es tanto, no es para tanto. Pero es profundo, sigue siendo profundo. Y nos ayuda a entender esto de ni intelectualismo ni fideísmo. ¿Qué dice? Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Cómo dice, cómo pronuncia Pablo estas palabras? Porque está hablando hasta el versículo 5 que nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa fe que opera bajo el poder de Dios y que hace que una persona crea. No con mucho argumento filosófico, ni con mucha profundidad teológica o intelectual, sino el poder de Dios que convence de pecado. Punto. En el versículo 5. Versículo 6 dice, sin embargo, ese sin embargo es importante, porque es como que hasta ahí Pablo está hablando de una presentación del Evangelio
que apunta a un determinado nivel de mensaje, de profundidad, para que la gente crea y crea en el poder de Dios, ¿no? Porque él habla de la necesidad de demostración del Espíritu y de poder, que va acompañando la prédica de la palabra. ¿Vamos bien hasta ahí? Sin embargo, como diciendo, ojo, no quiere decir que lo que vengo diciendo hasta acá es todo y es a donde nos tenemos que enfocar y a donde nos tenemos que limitar. Sin embargo, aparte de esto, ¿qué dice? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces hay sabiduría. ¿Van entendiendo? Pablo no es que, porque a veces esto se lee rápido y no se entiende bien. Pablo lo que está diciendo es, bueno, sin embargo, hay sabiduría. Entre los que han alcanzado madurez hay un nivel de sabiduría. Para llegar a ese nivel de sabiduría tuvo que haber pasado un tiempo de maduración de la fe. Han alcanzado madurez. ¿Tenemos nosotros la misma madurez hoy que cuando creímos? No, porque pasó un tiempo en donde nuestra fe inicial fue madurando, fue creciendo, fue aumentando. No creemos lo mismo ahora que lo que creíamos al principio. Ahora tenemos más fundamentos para nuestra fe, porque hubo un tiempo en donde por la enseñanza, por la comunión con el Señor, por la experiencia en los caminos de Dios, hemos alcanzado un nivel de madurez que nos permite ahora entender las cosas de una manera más profunda. O sea, que estamos en condiciones de llegar a un nivel de sabiduría. No le tengan miedo a la palabra sabiduría, porque yo ya siempre me imagino, porque yo me persigo mucho, ¿no? Con los que dicen, la sabiduría no sirve, la sabiduría, el extremo del fideísmo. ¿Se entiende? Pero Pablo habla de la sabiduría y dice que hablamos sabiduría, como diciendo, no tenemos que negar la sabiduría. Podemos hablar de la sabiduría con los que han alcanzado un nivel de madurez. O sea que acá el mismo Pablo nos está hablando de estos dos extremos en donde podemos caer, en el del fideísmo o en el del intelectualismo. Ni una cosa ni la otra. La fe inicial para la salvación, esa fe básica que viene como un regalo de Dios, se va a dar al principio. Pero no se puede quedar en el principio. Esa fe tiene que crecer. Esa lechita espiritual tiene que transformarse poco a poco en un alimento sólido para poder crecer y madurar. Y Pablo se está refiriendo a eso. Termina de hablar de proclamando a Cristo crucificado y dice, bueno hermanos, sin embargo, acá no termina la cosa. No tenemos que quedarnos con lo básico, sino que tenemos que hablar sabiduría entre aquellos que ya han alcanzado un nivel de madurez espiritual en donde se permita hablar ahora de cosas más profundas, en donde podemos explicar las cosas de otra manera. En este mismo momento, yo estoy ahí tratando de balancear un nivel de madurez bajo con otros hermanos que tienen un nivel de madurez un poquito más alto en cuanto al conocimiento de la palabra. ¿Y qué anhelo? Que nos nivelemos, que crezcamos, como dice Efesios, ¿no? Hasta que todos crezcamos. ¿De qué manera? A una madurez, a esa perfección de Cristo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar esto. La sabiduría, dice Pablo, entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Esto es hermoso también, porque está marcando una diferencia. No estamos hablando de sabiduría natural humana. Hay una sabiduría natural y hay una sabiduría espiritual.
Pablo dice, no estoy hablando del intelectualismo natural humano, limitado, que perece. La sabiduría de los científicos del mundo incrédulo. Sí, son científicos. ¿Quién va a negar? No podemos ponernos a la altura de alguien que domina las teorías del macrocosmos o del microcosmos. Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amamos a Dios? Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que hay una sabiduría espiritual que no tiene nada que ver con la sabiduría del mundo, que es una sabiduría que está reservada ¿para quiénes? Para aquellos que le aman, para aquellos que creyeron, la primera parte de lo que leíamos, ¿no? Creyeron en ese Cristo crucificado. En ese Cristo que vino a este mundo, que vivió de una determinada manera, pero que cumplió con un propósito, el de morir en la cruz para salvarnos. Ahí el Espíritu Santo opera en nosotros, provocando la fe de la salvación. Pero esa fe de la salvación, que se opera con poder de Dios y con sabiduría de Dios, al principio, no se queda en ese estado, madura, crece, tiene que crecer, tiene que madurar. Entonces Pablo dice, bueno, sí, hay una primera etapa en nuestra vida cristiana que se opera en ese momento de la salvación. Sin embargo, no termina la cosa ahí. Lamentablemente, el cristianismo de hoy, todo se reduce a la fe de la primera parte. Ya con eso, ya está. Fe, es por fe. Entonces, nosotros mismos nos autolimitamos la sabiduría que Dios tiene preparada para nosotros, le cerramos la puerta a esa sabiduría que Dios quiere darnos para madurar y para crecer, porque caemos en la trampa de, no, ¿para qué vas a la sabiduría? Las muchas letras te van a volver loco, no estudies, no medites, no vayas a los cursos de la iglesia, no quieras saber más de las cosas de Dios. ¿Para qué? Si con la fe ya te alcanza y sobra. Y el que quiere conocer a Dios lo va a hacer por fe y no va a necesitar más nada. Claro, mirá que si sabés mucho, después Dios te va a pedir mucho. Entonces hay un montón de argumentos en el cristianismo de hoy que está atentando contra esa sabiduría oculta que Dios tiene reservado para los que le aman. Yo creo que alguna vez prediqué de eso de la sabiduría oculta, que se diferencia de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, dice Santiago, ¿no? Y habla de la sabiduría que desciende de lo alto, desciende del cielo. ¿Cómo es esa sabiduría que desciende de Dios? Es primeramente pura, pacífica, amable, llena de misericordia, de buenos frutos. La sabiduría esa de Dios no es una sabiduría vanidosa, jactanciosa, orgullosa de su conocimiento, que se impone sobre la de los demás. No, es pacífica, es humilde. Es la sabiduría que viene de Dios como fruto del Espíritu Santo. Y tenemos que buscar esa sabiduría. Y acá Pablo dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio. Es una sabiduría. Yo recuerdo cuando Jesús decía, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas. ¿De quiénes? De los sabios y los entendidos. Y se las revelaste
Se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es grande el papá que tenemos, ¿no? Pablo también decía que a lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? ¿Por qué son avergonzados los sabios de este mundo? Por esa sabiduría de Dios. Cuando estábamos en hermenéutica viendo las parábolas con un grupo, y hay un capítulo ahí en Mateo que habla de por qué Jesús usaba las parábolas. Lo hacía a propósito. Lo hacía a propósito. A los discípulos les enseñaba el significado de las parábolas. Pero yo me lo imagino al Señor mirando la cara de los que escuchaban las parábolas y que se volvían locos por tratar de entenderlas. Y no les entendían. Hay una sabiduría divina, hay un mensaje que se revela a los que aman a Dios, a los que buscan de Dios. A esos Dios les da una sabiduría que no es de este mundo y que nos permite entender cosas que no todos entienden. Nosotros mismos al principio no entendíamos muchas cosas, pero el Espíritu Santo estaba empezando ¿a qué? A alimentarnos para que vayamos madurando. Por eso Pablo dice, entre aquellos que han alcanzado madurez, podemos hablar cosas más profundas, podemos hablar sabiduría, o sea, conocimiento más profundo, ya no lo básico. Al principio decía, no me propuse saber entre vosotros nada profundo. ¿No dice algo así? No vine con excelencias de palabras y con mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque no es lo más importante al principio. Al principio no es lo más importante. Pero después tengo que desarrollar esa sabiduría que Dios me va a dar en la medida en que yo lo busque. Esa sabiduría que viene de lo alto y que me va a hacer crecer en mi fe es la que me va a permitir después hablar de cosas que antes por ahí no entendía al principio, pero que ahora sí las puedo explicar de otra manera. ¿Pasa así o no? ¿No les ha pasado a ustedes que al principio sí podíamos decir, yo les cuento lo que me está pasando en mi vida y lo que está haciendo Dios conmigo? No entiendo mucho lo que pasa, pero hay algo que me está cambiando. El testimonio personal, el impacto inicial. ¿Y eso no capta la atención de la gente y puede producir hasta salvación en otra persona? Claro que sí. Ahora, ¿eso me tiene que hacer negar lo otro? Esto es lo que sirve. La otra sabiduría no, es para otra gente o para otro nivel. No, eso es intelectualismo religioso. Y sin darnos cuenta caemos en esos extremos. Hasta yo mismo, a veces me vienen a preguntar alguna cuestión y yo mismo caigo en el facilismo del fideísmo. No, eso, ahora no te preocupes por eso no. Y lo dejo pagando al otro que me quiere preguntar algo que por ahí le está comiendo la cabeza y yo lo corro diciendo, no, esto no es importante, ahora dedicate ahora a orar y a leer y a congregarte. Y parece que el consejo bíblico que le damos a todos es ese. Orá, buscá a Dios, lee la Biblia y congregate. Y ahí se limita nuestra vida cristiana fuerte. Apenas los primeros pasos. La sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que hay una sabiduría que está destinada para nuestra gloria. ¿Cómo entonces caer en el facilismo del fideísmo? ¿Cómo perderme esto que Dios predestinó para mí? Antes de la fundación del mundo hay una sabiduría, hay un conocimiento que Dios me quiere dar, me quiere revelar, me quiere enseñar por algo, porque si Él me da eso, no me lo da para vivir la eternidad, me lo da para que lo aplique en esta vida, en este mundo, con las personas que Dios pone al lado para que yo les predique, ¿o no? ¿De qué me sirve el conocimiento, la sabiduría, la doctrina de la fe
y el propósito para el cual vino Cristo si no es para compartirlo en esta vida, en este mundo? ¿De qué me sirve el conocimiento ese en la eternidad? Porque cuando esté en la eternidad, ya mi mente va a ser perfecta, santificada, ahí voy a conocer todas las cosas como son, no necesito quemarme las pestañas buscando información en un libro o en internet o haciendo un curso. No, porque ahí vamos a conocer todas las cosas, así como fuimos conocidos por el Señor. No, esta sabiduría que Dios predestinó para nosotros, para nuestra gloria, es para que la aprovechemos ahora. Por eso el título de ni fideísmo ni intelectualismo y la frase de no debemos reducir la fe a una simple creencia supersticiosa. Yo creo, yo tengo fe porque lo dice ahí. Y si lo dice ahí, es verdad. ¿Y por qué? Y porque en la iglesia donde voy todos creen esto, entonces yo también lo creo. Eso es una fe irracional. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría. No es que lo uno anula lo otro. Hablamos sabiduría, pero lo podemos hacer ¿con quiénes? Con los que han alcanzado madurez. Ahora, la pregunta es, ¿queremos alcanzar madurez? ¿O queremos conformarnos con lo básico? De eso va a depender el efecto de nuestro mensaje, hasta dónde vamos a llegar con nuestra palabra. Sí, podemos llegar hasta cierto punto y lograr que personas conozcan al Señor hasta cierto punto. Pero hay otros que necesitan también conocer y recibir el mensaje del Evangelio. Últimos 2 párrafos. Alicia. La rebeldía y la altivez, Sí. la rebeldía y la altivez contra el conocimiento de Dios son el síntoma visible de una mente influenciada por el engañador. Las armas son espirituales y poderosas para derribar esos argumentos y construir una mente nueva que ahora obedezca a Cristo. No se trata solo de argumento contra argumento. La oración, la palabra de Dios y la búsqueda de la santidad son esas armas que el enemigo no puede resistir y que nosotros tenemos que aprender a usar. Armas espirituales para la lucha espiritual. Pero la rebeldía y la altivez contra el conocimiento de Dios son el síntoma visible de una mente influenciada por el engañador. ¿La rebeldía y la altivez contra qué? No, conocer de Dios, conocer mucho de Dios, meterme en la teología, en las profundidades de las doctrinas. No, ¿para qué? No tiene sentido. Hasta no sé si es bueno, porque ahora hay una urgencia, tenemos que hablar de Cristo y traer a la gente para que se salve. Y lógico, no estamos diciendo lo contrario. También el mismo argumento se usa desde el fideísta como del intelectual. Porque los que creen que saben mucho, que tienen mucho conocimiento, también se paran arriba del pedestal y desde arriba miran a los que son más ignorantes que él. No, ese tipo de actitud es una actitud de soberbia, de orgullo espiritual. ¿A quién va a ganar ese? O sea, puede saber mucho, pero no va a hablar con demostración del espíritu y de poder, porque no tiene nada que ver esa actitud con una dependencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿en dónde encontramos el balance, el equilibrio? ¿Cómo discernir esto? Bueno, en esta conclusión podemos sintetizarlo de esa manera. Las armas son espirituales y poderosas para derribar argumentos. ¿Dice eso la Biblia? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
el llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿No es un versículo de la Biblia? No lo arranquen de la Biblia, porque no les gusta. Es palabra de Dios. Son armas, son argumentos, son mensajes que tenemos que dar de la palabra de Dios para que las mentes que están cautivas bajo el poder del enemigo ahora sean llevadas cautivas ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Para lograr eso, decíamos al principio, tenemos que aprender a manejar el mensaje de la palabra y los argumentos de la palabra para que la gente obedezca a Cristo. Pero eso depende de nuestra vida personal de comunión con Dios. ¿Cómo es eso en nuestra vida? ¿Hay oración? ¿Hay comunión con Dios a través de su palabra? ¿Podemos decir que estamos insertados en la vida de la iglesia, tratando de servir al Señor, de compartir con los hermanos, de crecer en la vida espiritual, de servirle en donde Él nos quiera poner y así madurar, aprendiendo, teniendo experiencia para formarnos en el ministerio? Fíjense cómo aquellas personas que entran en esta dinámica de la vida de comunión con Dios y con la iglesia van creciendo y llega un momento en que están en condiciones de salir para ministrar a otros. Pero para llegar a ese punto primero hay que arrancar por el principio. La oración, la palabra de Dios y la búsqueda de la santidad son esas armas que el enemigo no puede resistir y que nosotros debemos aprender a usar. Estamos viviendo tiempos en donde la iglesia, en el cristianismo de hoy, está haciendo agua en muchos aspectos, ¿no? En donde la administración que antes había dentro del pueblo de Dios está desapareciendo, se está diluyendo y está siendo reemplazada por otro estilo de administración. Como siempre decimos, ¿no? Yo sé que somos reiterativos en esto, pero ahora la iglesia de este tiempo es esa iglesia que ofrece, la iglesia de las ofertas, ¿no? Ofertamos a gusto del consumidor. El cliente siempre tiene la razón. ¿Qué querés? Lo que vos quieras, nosotros te lo damos. Y armamos el paquete religioso para dejar a la gente contenta. Los mensajes motivacionales, las oraciones para que reciban bendición y sanidad y milagros. ¿Y Dios hace milagros? ¿Hay bendiciones? ¿Hay oraciones respondidas? Cada jueves, ¿no es un testimonio del poder de Dios obrando? Claro, Dios lo va a seguir haciendo. Y van a seguir pasando personas por la iglesia que van a recibir esas bendiciones de parte de Dios. Pero se siguen repitiendo las historias como la de los 10 leprosos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando le apretaste un poquito la clavija por un lado, no, esto no es para mí. A mí no me vengan con complicaciones, a mí no me vengan con desafíos de fe, a mí no me vengan con compromiso, con que deje al mundo para seguir a Cristo. No, yo tomo lo que me gusta y lo que me conviene. Si hasta acá me viene bien, yo vengo. En cuanto me quieran llevar para otro lado, no sé. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cuestionamos muchas cosas del mundo, de las sectas, de otras religiones, pero nosotros estamos por ahí cayendo en el error de predicar otro tipo de evangelio con tal de tener a la gente contenta, que no se ofendan, que estén contentos, que hablen bien de nosotros, que vengan, que ofrenden para sostener el aparato. Eso es lo que está predominando en las iglesias de hoy en día, en donde hacen los programas de las reuniones es en función de eso, del gusto del consumidor, no de la voluntad de Dios. En donde lo que regula
los horarios de las reuniones son los niveles de inseguridad. En determinados barrios se anda en la calle hasta cierta hora. Si vos organizaste una reunión para fuera de ese horario, y fuiste. La gente no va. Después de la pandemia, la virtualidad encerró en las casas a miles de cristianos que se acostumbraron a eso y se perdió esto del cuerpo a cuerpo, de charlar, de juntarnos, de compartir un mate, de hacer unas tortas fritas mañana a la tarde. Eso todavía nosotros lo podemos disfrutar, pero se está perdiendo, ya no, es más fácil ver una transmisión en directo o pasarse audios o todo lo que... ¿Por qué? Porque es más cómodo. ¿A quién le estamos dando el gusto? Le estamos siendo funcionales al enemigo. Y creemos que estamos bien con Dios porque estamos en la iglesia o somos miembros de una iglesia. Pero lo importante en este punto es que meditemos en esto de 1 Corintios. Sí, por un lado, que tiene relación con esto del fideísmo y del intelectualismo, ¿no? No caigamos en ninguna de las dos posturas porque las dos son tramposas. Las dos son tramposas si nos quedamos o nos encasillamos en una de esas. Porque Pablo nos habla, sí, por un lado, de la fe y de la simpleza del Evangelio, al principio. Pero el mismo Pablo dice, sin embargo, hay sabiduría. Hay una sabiduría oculta, hay una sabiduría predestinada para los santos. No anulemos, no le cerremos la puerta a esa sabiduría oculta que Dios predestinó para nosotros. Porque entonces está mintiendo Pablo acá, que hay una sabiduría oculta predestinada para nosotros que debemos buscar, que debemos madurar. También agréguenle este versículo a la mutilación que tienen que hacer en sus Biblias, para no profundizar en la palabra de Dios. Porque debe ser algo apócrifo esto que puso Pablo acá. No debe haber sido inspirado. Bueno, estoy hablando con ironía, no se me van a poner a cortar la Biblia. Pero a veces, en la práctica, sin cortar la Biblia, la cortamos acá. La sacamos. Porque buscamos lo más fácil o lo más cómodo. El Señor nos libre de caer en eso, en esas trampas, ¿no? ¿Oramos? No, quería leerle un versículo, Isaías 45:3, que también está, un texto que está ahí. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo. Hermoso. Los tesoros escondidos. La sabiduría oculta. La sabiduría oculta, por una vez, para entender, sería Dios mismo revelándose cada vez más a aquellos que lo buscamos, ¿no? Claro. Nosotros cuando tenemos, Dios a veces nos lleva a tener situaciones donde nuestra fe es probada por fuego y cuando superamos esa prueba, nos vemos a Dios de otra manera. ¿Sí? Vamos aprendiendo, claro. Vamos aprendiendo y madurando en base también a la... Sin duda. O sea, esa sabiduría oculta, la revelación de Dios para nuestras vidas. Seguramente. Ahora, estábamos leyendo en el mismo capítulo 2 lo que el apóstol Pablo decía de esta revelación, de esta sabiduría. ¿Quién la hace? ¿Quién la provoca? El Espíritu Santo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo conoce todo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, muy bien, es estudiante de atributos.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Son hermosas. Este capítulo de 1 Corintios es espectacular y básico para nuestra fe y para este tema que estamos viendo. Porque, repetimos lo del comienzo, no es por sabiduría humana. No me propuse saber entre vosotros otra cosa que a Cristo y a este crucificado. El mensaje del Evangelio de la cruz es sencillo, es simple, pero va aumentando, va creciendo, va madurando. Y en esa medida Dios quiere que nosotros también aprendamos y no nos estanquemos en un nivel, sino que recibamos todo lo que Dios predestinó para nosotros, la sabiduría del cielo. ¿Es hermosa la palabra de Dios? ¿Nos desafía? Bueno, vamos a orar.